Ayer fue el Día Mundial de la Marihuana. Y como ustedes saben, el cannabis es legal en Uruguay desde el 10 de diciembre de 2013, cuando se aprobó una ley para regular el mercado en torno a esta planta, su producción y comercialización, ambas controladas por el Estado, su tenencia y los usos recreativos y medicinales, y también su uso con fines industriales. Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la venta y el cultivo de marihuana plenamente. Muy bien, y al respecto dijimos que era una buena oportunidad para hablar sobre el tema. Y nos están acompañando en la mesa de intercambio Julio Rey, de la organización Cultivadores de Cannabis en Uruguay. Buenos días, Julio. Julio, tendrías que habilitar el micrófono. Sí, perdón. Ahí está. Buenos días, ¿qué tal? Julio, te estamos escuchando. Bueno, y saludamos también a Alejandro. Hola, ahora sí, perdón. Ahora sí, está bien. Buen día. Buen día a todo el mundo, a toda la audiencia y a Julio. Bueno, y especialmente queremos saludar a Alejandro Roverano y destacar que tras el fallecimiento de su padre hace unos días, Alejandro ha sacado fuerzas, digamos, y ante nuestra invitación ha resuelto participar, como es común, como es habitual en él, en la mesa de intercambio. Así que de más está destacar el agradecimiento por tu participación. Bien, vamos entonces al análisis de este tema que nos va a ocupar toda la mesa de intercambio. Julio, ¿cuál es la visión desde 2000? Claro, buenos días, Eduardo. Tenía algunas dificultades técnicas de audio por aquí. Bien, ¿me estás escuchando entonces? Te preguntaba, desde la legalización de la producción y venta en 2013 hasta el presente, ¿cuál es el panorama de la producción, venta y comercialización del cannabis en nuestro país? Bien, en el sentido, en lo que se refiere al tema venta de cannabis, bueno, viene prosperando y mejorando algunas dificultades que tenía, por ejemplo, el sistema de producción a través de licitantes para farmacias. No ha sido suficiente ni el número de farmacias ni por algún motivo la capacidad de producción de los licitantes del Estado. Y se han agregado un par de licencias más, y también estamos en conocimiento de que habrá nuevas variedades de cannabis ofertadas a los usuarios de farmacias. Los clubes siguen prosperando, hay más de 100, creo que hay unos 160 clubes, si no me equivoco, en todo el país. Hay unos nucleados en una federación de clubes. Y autocultivadores hay alrededor de más de 7.000 en este momento. La situación, más que con el tema de la producción y la venta, que viene bien, se ha exportado cannabis de bajo contenido de THC, como es el cáñamo, a Europa y otros lugares, habiendo logrado sortear mediante decreto de la administración actual algunas dificultades que se presentaban en el tema burocrático para esas exportaciones, ¿verdad? Así que también ha habido una apertura en ese sentido. Lo que sí hay es quizás un intento, sí. Julio, disculpa la interrupción. Hay un ruido permanente, un martilleo que sale y por momentos te tapa la voz. ¿Podrías ubicarte en otro lugar donde no tengamos ese ruido que verdaderamente es una macana porque interrumpe lo que vos estás... Dale, dame un segundo y ya te soluciono eso. Lamentablemente amanecí con una obra aquí y bueno, no tenía previsto. Vamos entonces a el segundo de nuestros invitados. Alejandro, te damos la palabra. Buenos días. No sé si nos está escuchando Julio, pero porque la idea también es poder hablarlo con él. Bien. El tema es de que... Te escucho perfectamente. Impecable. La idea es de que ante el escenario actual, me parece que hay muchas cosas que se han quedado por el camino con como se pensó originalmente la ley,
el IRCA, por ejemplo, la parte de inversión en centros de rehabilitación que se supone que iba a pasar justamente impuesto mediante de la venta del cannabis, y me parece que como que parte de la implementación de toda la ley ha quedado por el camino en cierta forma, y estoy hablando no de ahora, estoy hablando de por lo menos 5 años que como que ha quedado en un punto muerto la situación, que si bien sí se ha habilitado cosas como la venta de cáñamo, pero me parece de que el mundo ha avanzado desde ese tiempo, para bien y para mal, y que es necesario reanudar la discusión sobre este tema, charlarlo traerlo de vuelta adelante en la conversación pública, porque se ve en varias partes del mundo que ya hay una plaga, pero no del tema, o sea, no es que haya un problema de marihuana en Uruguay, hay un problema de otras sustancias psicoactivas que sí están empezando a causar algunos problemas de seguridad, sociales, y que la idea es, más que tirarla o achacarla al tema de la marihuana, achacar el tema de que, bueno, se tiene que seguir adelante, pero seguir de forma responsable, y lamentablemente a los primeros que les tocó el tema de la regularización fue a los consumidores de la marihuana, justamente, y por eso desde ahí ir atando algunos cabos sueltos, en particular en el sentido de que no estoy seguro ahora quién es el que está a la cabeza del IRCA, pero me parece que ha llegado la hora de que se allone un poco la institución y que también los cultivadores metan un poco de presión también por su lado, porque hay me parece a mí que más que responsabilidad personal de quienes consumen, me parece que hay una responsabilidad colectiva, de que se tiene que presionar desde toda la sociedad, incluyendo también, por supuesto, los cultivadores y los consumidores, para que hayan las reformas necesarias para que la ley tal cual fue la ley tal cual fue escrita en 2013, 2014, funcione y se avance en la dirección correcta para que justamente quienes consumen muchas veces de forma menos responsable o que puedan caer en adicciones o en lo que sea que pueda ocurrir, o los menores de edad, por ejemplo, que haya campañas publicitarias al respecto, que haya un debate público, por supuesto, mesurado, ¿no? Sin caer en las chicanas y cosas así, que se hable abiertamente del tema. Perfecto. Julio, volvemos a vos. Ahora sí, sin ruido de fondo. Sí, amanecí con una obra de sorpresa hoy, así que bueno, las disculpas de caso, ahora sí estamos correctamente conectados. Bueno, mirá, en realidad lo que Alejandro era el nombre, ¿no? Lo que Alejandro plantea ya se hace, no se hace a través del IRCA, se hace a través de las incautaciones de grandes tráficos, ¿verdad? De grandes casos, de grandes no productores sino traficantes de drogas en el caso de nuestro país, donde todo lo incautado va a remate, como es el caso de los autos, lo hemos visto, y eso va a la Junta Nacional de Drogas, entre otras cosas, para implementar planes de rehabilitación que tienen la particularidad en esta administración del doctor Daniel Radío, que es el actual presidente de la Junta Nacional de Drogas y también presidente del IRCA. Hay un pronunciamiento como política pública de drogas sobre la reducción de daños, que anteriormente lo que venía era un viejo enfrentamiento entre el abstencionismo, principalmente llevado adelante por clínicas particulares o bien por organizaciones religiosas, más que nada, y la reducción de daños que implica una aceptación del consumo del otro y buscar la forma, las técnicas de consumo menos perjudiciales o los hábitos de consumo menos perjudiciales.
No sé en qué se refiere con lo de regular responsablemente. De hecho, ese fue uno de los eslóganes de campaña rumbo a la regulación. Justamente regulación responsable era una plataforma de académicos y profesionales que apoyaban la regulación. Y ante todo, la regulación es en sí una mejora evidente de las políticas públicas de drogas, sobre todo si lo comparamos con el prohibicionismo, el punitivismo, la persecución a los usuarios que no conducen a ningún lado y que alejan a aquellos que puedan tener un problema de uso abusivo o problemático, lo aleja de las opciones de salud que el Estado le puede ofrecer. Estamos de acuerdo que pueden ser pocas, pero esa es una vieja historia, no hablamos de 5 años, sino de muchísimos años. Es un viejo debe. La administración anterior, junto con la actual, han logrado en parte mecanismos de derivación, más que nada, y de captación de un uso problemático a través de los dispositivos Ciudadela, el portal amarillo en su momento, etcétera, etcétera. O sea que hay políticas públicas de drogas orientadas hacia los usos problemáticos. Estadísticamente, y volviendo a la cannabis, que es el tema que nos ocupa, más allá de otras sustancias de uso problemático que muchos dirán que la pasta base es la más notoria, y es posible que sea la más notoria, pero de hecho el problema mayor de consumo de drogas que tenemos en Uruguay es el alcohol, estadísticamente, que es algo aceptado y promocionado y que está estudiado por la regional norte de la Universidad de la República, que si es que creemos en la teoría de la escalera, que el primer contacto que puede tener un niño o un adolescente con una sustancia que altera los sentidos, que altera la conciencia, es simplemente con el vino en la mesa familiar un mediodía, por ejemplo. Hay políticas de drogas, se van ajustando, no ha sido fácil. Uruguay es un país pequeño, bastante conservador, pese a haberse pronunciado por medidas como la regulación de la marihuana, la legalización del aborto o el matrimonio igualitario. Es en cierta forma conservador. Entonces yo creo que lo que hace, más que una responsabilidad, que cada cual tendrá y sabrá hasta dónde constituye un abuso o no su uso de sustancias, un concepto de libertad y responsabilidad que de hecho está siendo llevado adelante por el actual gobierno como es el concepto de libertad responsable. Entonces, si tenemos libertad responsable ante un virus, con mayor razón lo vamos a tener ante el uso personal de una sustancia en la medida que no afecte la salud de terceros. Bueno, quiero recordar, y es muy interesante traer a colación este detalle, en 2010 el entonces diputado Luis Lacalle Pou presentó un proyecto de ley que legalizaba el autocultivo de marihuana y fue el primer proyecto presentado en nuestro país. Sí, y de hecho quien primero mencionó desde una institución como es el Estado la posible legalización o necesidad de legalizar la marihuana fue un vallista, fue Jorge Valle concretamente. Sí, es verdad. Y habló de legalizar prácticamente todas las sustancias. Exacto. Bueno, de hecho, Uruguay tiene una ventaja sobre otras legislaciones que del 74. En realidad eso es porque antes de esa época, en particular antes de estamos hablando de los años 70, 60 y 70, es cuando se comenzó en todo el mundo con lo que se conoce como la guerra contra las drogas, que fue impulsada en particular por la administración de Nixon. Sí, y que, bueno, creo que sabemos toda acá la historia de eso. El tema con esto es de que sí, es contradictorio el tema de que esté habilitado el consumo y que está deshabilitado lo que es ¿cómo dice? La venta, ¿cómo decirlo? El mercadeo de ese tema. Pero el asunto con todo esto es, más que nada, es de que, a lo que quiero traer a acotación es de que, bien, existe desde el Estado campañas, pero me gustaría saber, porque casi no, o sea, muy poca esta información sale a la vuelta o anda a la vuelta, desde el grupo de consumidores, ¿cómo decirlo? Como agremiados, asociados, federados. Cultivadores principalmente. Sí. Se han hecho campañas de concientización sobre el uso responsable, porque me gustaría saber, porque yo veo
que hay algunos datos a la vuelta que a veces la policía es que habla de Ciudadela o de algunas otras instituciones, pero no se habla mucho del tema. Es como que hay mucho tabú al respecto del uso de sustancias. Y ta, eso es lo que mi consulta en este momento. Bien, sí, hay muchísimo tabú en cuanto al uso de sustancias y ya señalábamos cómo esos tabúes alejan a los usuarios problemáticos de una solución en salud. La agrupación de cultivadores de cannabis del Uruguay se conformó recientemente no tanto por el tema de la reducción de daños o los aspectos de sanidad, que sí los tenemos en cuenta, o sea, no son 2 días que llevo en esto, y he visto cómo permanentemente el movimiento social pro cannabis o pro liberación de drogas o del no a la guerra a las drogas ha aconsejado en sus diálogos con el Estado a las distintas juntas nacionales de drogas distintas formas en que los usuarios hacen un uso no problemático o bien cómo alejarse, de hecho, de lugares peligrosos, ¿no? Porque en realidad, más que un uso problemático que afecta solo a la persona y no a terceros, está el tema de la teoría del efecto góndola, ¿verdad? Que es que uno va a una boca y, ponele para decirlo pronto y mal, no hay marihuana un día y te ofrecen otra cosa como pasta base o cocaína. ¿Ah? Entonces, lo del efecto góndola y la separación de mercados está plenamente demostrado en la implementación de la regulación. Nosotros no consideramos el uso problemático desde una frecuencia del uso, ¿qué? No hay una mayor consecuencia del uso de marihuana. O sea, de hecho, estadísticamente la regulación lo que ha provocado es un aumento de la edad de inicio de consumo de cannabis, sobre todo en adolescencia temprana, alrededor de los 16 a 18 años, ha subido y ha aumentado el consumo entre mayores de 40 años. La franja de 40 a 50 años está experimentando con la cannabis hoy por hoy que es regulada o es legal. Entonces no ha habido tampoco siquiera un aumento pronunciado o un quiebre de la curva de crecimiento del consumo en Uruguay. La tendencia sigue siendo la misma y está acompasada a la de la región, que estamos rodeados de países donde la marihuana es absolutamente ilegal. Hay una confusión quizás con el uso de otras sustancias, pero tampoco como usuarios nosotros vamos a responsabilizar ni a colocar el sallo sobre otros consumos. Cada cual tiene su elección. Lo que sí puedo asegurarte que en el caso del autocultivo, más que las drogas, lo que es un viaje de ida, no de vuelta, es el cultivo, la paciencia que se genera y el relacionamiento con la sustancia es otro. Imagínate estar 6 meses cuidando una planta para después cosecharla, para después someter su producto a un proceso de secado hasta que recién está listo para su uso. Eso está lejos de ser una adicción, ¿verdad? Bien, yo tengo que ir a los mensajes de la radio, si me permiten, pero rescato un dato que me pareció interesante. Mencionabas recién que el Uruguay era un poco conservador en algunos temas. Una encuesta de 2013, o las encuestas, mejor dicho, de 2013, daban que una mayoría importante de la población, alrededor del 60%, se oponía a la legalización del cannabis. Sin embargo, en 2017, esa posición negativa se redujo a un 40% y casi empata con quienes en ese año, 2017, repito, apoyan o ven, digamos, positivamente la legalización. No pude conseguir datos más recientes, pero se ve que hubo una evolución favorable en los últimos años. Señor operador, mensajes de la radio, raudos y veloces, y ya regresamos para analizar la segunda parte de la mesa de intercambio de hoy. Continuamos. Fin de espacio publicitario. Volvemos a Un Día Litoral cuando son las 9:46. Y ahora en esta mesa de intercambio, donde participan Julio Rey por Cultivadores de Cannabis Uruguay y Alejandro Roverano, tenemos que ir al panorama en el mundo. El cannabis que fue legal, después ilegal y ahora es legal de nuevo en varios de países y estados. Y me gustaría darle la palabra primero a Alejandro, pero incorporar este dato. El cannabis recreativo actualmente es legal en Canadá, Sudáfrica y Uruguay, en varios estados, 16 o 17 de los Estados Unidos, y en algunos territorios o ciudades, como por ejemplo la capital de Australia,
Nuevo México en Estados Unidos lo legalizó hace poco, y hay países que quieren unirse, digamos, a la legalización con uso recreativo. Por ejemplo, México, que se convertiría en el mercado legal más grande del mundo, y también Israel y también Luxemburgo, entre otros. Pero hay otros países donde la posesión o el tráfico es castigado hasta con la pena de muerte. Alejandro. Sí, entre esos últimos, por ejemplo, es tristemente notable las Filipinas, donde el presidente, si bien aparentemente ha consumido en el pasado, o por lo menos eso es lo que me ha quedado de lo que he escuchado, está muy en contra de todo consumo de drogas y se pena con la muerte allá. Incluso hay un estado, hay casi que una cierta colapso, una suerte de colapso un poco del Estado de Derecho ahí, porque hay algunas situaciones graves en las Filipinas actualmente. Sí, Duterte es una especie de dictador electo democráticamente. Pero sí, lamentablemente. Sí, o más allá de eso, mi única preocupación respecto a este tema es de que al futuro simplemente se proceda a legalizar sin un marco normativo, sin un segmento de la sociedad que esté, como decirlo, organizado para este tema, para esta situación, que justamente en Uruguay, por ejemplo, ahora tenemos una sociedad ¿cómo decís? De cultivadores, tenemos clubes canábicos, tenemos gente que se ha especializado en la rama, en el tema. Pero en otros lugares capaz que hace falta mucho de ese tipo de desarrollo civil, porque justamente si no tenés una sociedad civil que tiene justamente ese tipo de desarrollo, después vas a ver que puede haber un poco más de desorganización que puede terminar en vaya a saber qué. Me parece que acá en Uruguay el enfoque que se le ha dado al tema, con sus idas y con sus venidas, ha sido maduro. En otras latitudes no lo sé, sinceramente no lo sé, aunque tengo buen concepto de los desarrollos que ha habido en Canadá, por ejemplo, donde para algunas sustancias, como lo es la heroína, existe tratamiento, no con abstención, sino un tratamiento a veces usando la misma sustancia en cantidades reguladas y en condiciones, por supuesto, higiénicas, porque existe a veces casos de gente de que, por más allá de que se la trate con la abstención, lo que se quiera, simplemente es adicta a nivel químico ya a esas alturas, y podés terminar con la muerte del consumidor si se le quita por completo de la sustancia. Por eso es que en Canadá existe un tratamiento, o por lo menos eso es lo que he sentido, de que justamente se trata con heroína a algunos consumidores. Ahora, antes de llegar a ese punto, me parece que todavía debe haber más discusión en la sociedad civil, y justamente por eso, una última pregunta que tengo para Julio es sobre si los miembros de los clubes canábicos, si ellos pagan un canon para contribuir a los esfuerzos de las organizaciones en lo que pueda hacer en educación y en campañas de concientización al respecto. Es lo último que tengo para preguntar. Interesante la pregunta, Julio. Te voy a pedirte brevedad, porque recordemos que el tema ahora es el cannabis en varias partes del mundo. Sí, justamente lo que iba a decir, donde la geopolítica pasamos a los tratamientos o difusión de consumos responsables. No se paga un canon por parte de los clubes. Lo que se paga en el club es para el mantenimiento de los jardines, para los sueldos del personal especializado. Son asociaciones civiles sin fines de lucro que pueden contratar personal. Te recuerdo que las actividades directamente relacionadas a la cannabis, en cualquiera de sus ámbitos, con respecto a la regulación, están exentas de impuestos en la ley madre, en la 19.172. Sí hay un consumo responsable de por sí, porque está regulado, está limitado a 40 gramos mensuales. Eso se interpreta desde una óptica, a nuestro entender, no muy objetiva, ya que se fija desde la cuenta de que 1,5 gramos, que a partir de 1,5 gramos diarios, superando eso, constituye un uso problemático.
pero bueno, eso es muy relativo, fue apenas un insumo para el debate sobre cómo implementar las cifras, ¿verdad? Volvamos al panorama a nivel mundial. Geopolítica. Sí, lo de Duterte es inclasificable para cualquiera, use drogas o no use drogas, ¿verdad? Un tema de las libertades civiles suspendidas, un Estado de derecho que dejó de serlo a partir de su gobierno. Es interesante lo de las opciones de usos regulados y controlados o en ámbitos controlados a los adictos a determinadas drogas como nombraste la heroína. Y el ejemplo de Suiza es que viene implementando desde hace años lugares de consumo seguro donde evitan que compartan las jeringas, le dan un producto controlado químicamente, ¿verdad? Que ese es otro gran problema, el problema de los precedentes químicos y su prohibición, que lleva a una adulteración mayor de las drogas y por lo tanto consecuencias más perjudiciales. Allí no se están registrando desde hace tiempo prácticamente situaciones de adicción en menores de 36 años. ¿Ah? Todo porque el uso es aceptado y porque, bueno, se discute sobre el uso de drogas, sobre sus consecuencias, y en particular señalar algo muy interesante, que va más allá, estamos muy centrados en el uso, cuando en realidad lo que está faltando es una mayor implementación para que en el caso de Uruguay la regulación avance y siga quitándole esa porción del mercado que le está sacando al narcotráfico. Y el caso de Estados Unidos, hace un par de días el Congreso de los Estados Unidos hizo algo muy importante, que fue votar una ley sobre el tema de los recursos generados de la venta de marihuana en los bancos, que no venían siendo aceptados, y eso en consecuencia, sus casas centrales hacia sus filiales, entre otros a Sudamérica, como es el caso de Uruguay, prohibía manejar capitales incluso de empresas netamente legales, o sea, habiendo tramitado una licitación, teniendo una empresa legal, no se podía operar bancariamente. Bueno, en geopolítica el norte sigue siendo quien manda en ciertos aspectos, ¿verdad? Son los guardianes del mundo. Entonces, que hayan tomado esta medida, seguramente por un efecto dominó, termine liberando ese problema que hoy tienen las farmacias, porque las farmacias no pueden, de hecho, ese dinero tenerlo en la inclusión financiera, sino que deben hacerlo por fuera, cobrar el contado, etcétera, etcétera, limitando su operativa, e incluso hay farmacias que han recibido la amenaza de las sedes bancarias de que si siguen operando con cannabis, sus cuentas van a ser dadas de baja. Entonces, el efecto... Sí. Sí, permíteme porque tenemos que ir redondeando. Sí. Esto es un dato muy pintoresco. Marihuana gratis para los vacunados de coronavirus en New York. Tras la reciente legalización de la marihuana para uso médico y recreativo, los activistas celebraron el martes, que es el Día Mundial del Cannabis, regalándola a quienes se vacunaron contra el COVID-19, a personas mayores de 21 años, que podían demostrar que recibieron efectivamente la dosis contra la vacuna. Quiero decir, en el mundo la marihuana está ingresando al paisaje de lo cotidiano. Alejandro, a mí me gustaría consultarte sobre un aspecto. En el mundo adulto o desde personas, digamos, con pensamiento, llamémosle conservador, no liberal, al contrario, los liberales suelen ser abiertos en ese sentido, pero desde el pensamiento conservador se mira con muy mal a la liberalización o la liberación de la marihuana. ¿Crees que es una mezcla de prejuicios o excesivo, una cultura del prohibicionismo y de atarse a regulaciones, el orden, en fin, y a veces no ver y no dialogar? En mi opinión, el tema viene mucho por la falta de información muchas veces. Hay gente que directamente se cree mucho de lo que se dice en la tele desde hace tiempo, en los 90, en los 80 y en los 70. Había mucha campaña en contra de muchas cosas respecto a las drogas y mucha gente auténticamente cree que es horrible. En realidad muchas de esas políticas vienen por el tema de la guerra contra las drogas desde Estados Unidos, como decía, desde la época de la administración de Nixon, y se han ido juntando con otros prejuicios aparte,
que muchas veces son cosas que forman como un cóctel tóxico que, bueno, mantiene a la gente asustada de toda la discusión del tema. Como muchas otras cosas. Hay muchas luchas de ese tipo social que son más recientes de lo que parecen. La de las drogas es un ejemplo, el tema del matrimonio es otro, incluso, yo qué sé, hubo épocas en las cuales, lamentablemente en cierta forma, se consumían cosas mucho más duras, por así decirlo, y a nadie, en realidad no es que causara un tema de rechazo al consumo, sino de que, el tema era más bien de seguridad, por ejemplo, en China, allá en China era mucho peor la situación porque estaba el opio, que causaba muchos problemas a los chinos, pero estamos hablando del opio, que es muchísimo más duro, muchísimo más complicado el consumo. Por ejemplo, una cosa que causa problema a veces, el flagelo a veces de algunos médicos, que es la morfina, que está basada en el opio, que es muchísimo más potente. En Estados Unidos en estos momentos se dice que hay también una pandemia de uso de opiáceos. Esto es tiene todo un enfoque sobre la salud mental que no nos va a dar el tiempo para discutir. Perfecto, sí, y tenemos que ir cerrando. Bien, tengo que agradecer la participación de ambos, tanto de Alejandro como de Julio Rey, reitero, representante o miembro de Cultivadores de Cannabis Uruguay. Julio, me gustaría que el último mensaje fuera el tuyo a la gente que está escuchando aquí en Fraiventos, pero que nos puede escuchar en el mundo, porque esto se ve por las redes sociales y tiene que ver con esa batalla cultural, diríamos así, de la que hacíamos mención hace instantes. Cerramos con vos. Bueno, la crisis de los opiáceos, y evidentemente la cannabis aparece como una opción natural y obvia a la hora de los objetivos que busca, que es principalmente la calma del dolor, y hablo de la medicina terapéutica, ¿verdad? Con respecto a eso, el Estado está en una deuda. En 2019 se votó, en diciembre de 2019 concretamente, una ley de acceso a la cannabis medicinal y terapéutica, y en esa ley está comprendida la inclusión de los productores hoy no regulados, los mal llamados aceites artesanales, en el sistema regulado. Hay una falta de implementación, ya vencieron los plazos, y esto está exponiendo a riesgo a mucha gente que viene dando solución a una necesidad de salud de tantos otros que el Estado no está cumpliendo y que sin embargo lo hacen incluso a partir de la posible pérdida de su libertad. Por otro lado, y en un sentido general de las cosas, me quedo con la frase que dijo el doctor Daniel Radío, actual presidente de la Junta Nacional de Drogas, en cuanto a que el experimento es el prohibicionismo. Y tiene razón. Fíjate que tenemos más de 5.000, casi 7.000 años de uso registrado en una cultura popular de una planta, desde sus valores terapéuticos a sus valores recreativos o uso adulto, como se prefiere decir hoy por hoy. Y la prohibición tiene apenas 100 años y muchísimos lo estamos identificando al caso de la prohibición como el origen del verdadero problema del consumo de drogas. El prohibicionismo, no olvidemos, en la década de los 30, de la mano de Anslinger, el primer prohibicionista reconocido, fue en realidad de origen racista y basado en intereses económicos. Él culpaba muchísimo a la comunidad negra, a los músicos de jazz y a los mexicanos como responsable de esos vicios que amenazaban a la juventud estadounidense. Entonces hay que tener memoria de cómo se inició toda esta historia y darnos cuenta de una vez que lo que se pretende es avasallar las libertades de muchísimas personas que hacen un uso responsable y pacífico de una sustancia. ¿Quién sabe en nombre de qué? Yo supongo que toda sociedad necesita chivos expiatorios. Y hoy por hoy en Uruguay se viene repitiendo esa situación con el encare de la Rañada con respecto a esto. Todos recordaremos su no planten nada, que hoy por hoy, siendo ministro del Interior, viene contradiciendo la ley, como ya está evaluado por grandes juristas, y no por cualquiera como puedo ser yo, fumándome un faso, plantando una planta en el fondo de mi casa, ¿verdad? Entonces, desde la ACA, desde la Agrupación de Cultivadores de Cannabis de Uruguay, pedimos que se respete la norma, existe una regulación y estamos lejísimos de poder decir, como ya dijo el Ministerio del Interior, que todo cultivo en Uruguay es ilegal.
hay una ley de regulación, respetémosla. Bueno, algo de lo que dijiste lo estuve leyendo hace un rato en el libro de Historia de las Drogas de Antonio Escotado, que recomiendo porque se aprende mucho al respecto. Bueno, mi agradecimiento a ambos por la mesa de hoy y ya me tengo que despedir porque tengo que entregar el programa a Laura, que está ahí con toda su carga de alegría y optimismo. Soy Eduardo Irigoyen, esto ha sido Buen Día Litoral. Nos vamos, chau, chau. Muchas gracias, chao, chao. Arriba los que siembran.